Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de los planos de la actividad sociocultural, donde encontramos el aprendizaje, la participación guiada y la apropiación participativa. Teniendo en cuenta estos tres planos, vamos a ver que las definiciones son basadas en un enfoque totalmente sociocultural y que esto nos va a implicar la observación del desarrollo en tres planos, como lo son los procesos interpersonales, los procesos personales y los procesos comunitarios. Bueno, teniendo en cuenta esto, podemos comprender la relación que se establece entre el individuo y su entorno social y cultural. Debemos también tener en cuenta algo que nos decía que es muy importante, lo que nos nombraba Bakur, que el estudio de la mente y la cultura, el lenguaje están íntimamente relacionados y que también vemos como de cierta forma hay teorías que respaldan este concepto, como es la de Vygotsky y la de Dewey, que nos decían que la participación de los niños y las niñas se daban en un orden social. Sin embargo, tenían conceptos diferentes Vygotsky y Dewey. ¿Por qué? Porque Vygotsky decía que en su concepto de desarrollo cognitivo nos decía que esta interacción se daba siempre y cuando hubiera una persona adulta o experta que generara este tipo de aprendizaje. Dewey decía que bastaba con que el individuo creciera como en el ambiente social o educativo, en el entorno adecuado. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a hablar un poco de estos planos. En el primer plano, como decíamos anteriormente, está el plano del aprendizaje, donde vemos que también se aplica como un tipo de metáfora, que es la metáfora del aprendizaje, donde abarcan como los grupos sociales, donde hay integrantes nuevos e integrantes ya establecidos. Y pues estos últimos que ya están establecidos se encargarían como tal de ayudar a los primeros en todas las actividades. También vemos que en este primer plano ya hay roles definidos, todo será por igual y de cierta forma ya se generan como esos acuerdos que generan el aprendizaje y la participación activa. En un segundo plano encontramos la participación guiada. Esta participación guiada está aplicado más al plano interpersonal del análisis sociocultural. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este plano interpersonal las personas ya manejan sus propios roles y de pronto los roles de los demás. Además, también nos ofrece una perspectiva de cómo analizar los vínculos interpersonales. Nos lleva como a comprender el aprendizaje y el desarrollo, que es importante en esta participación guiada, que como les indicaba va más al tema interpersonal, a lo interpersonal. La participación se refiere tanto a la observación como a la implicación efectiva en una actividad. ¿Y qué nos quiere decir la palabra guiada? Guiada remite a la dirección ofrecida tanto por la cultura y los valores sociales, como también pues como por otros miembros del grupo. Ya para un tercer plano encontramos la apropiación participativa, que es en esta implica un desarrollo continuo y se da en el plano personal. Esta ya va al plano personal. Entonces, ¿qué quiere decir esta apropiación participativa? Que los individuos ya hay como una transformación y una comprensión, una responsabilidad en el grupo que se genera a través de su propia participación y que adicional se busca que las personas cambien y de tal medida se preparen para otras actividades. Entonces, esto en cuanto a los planos
de la actividad cultural. También entonces como conclusión podremos decir que el individuo también va a aprender de su entorno sociocultural, no solamente del colegio, sino el entorno siempre es algo que va a estar como sujeto a él y es algo que jamás se podrá desprender, porque todo lo que nos rodea genera ese tipo de enseñanza. Muchas gracias.